Hola a todos, soy Daniela Díaz Robles, cirujana oftalmóloga especialista en glaucoma y quiero platicarles mi experiencia del uso del Kahoot Dual Blade para hacer la técnica de goniotomía AV interno. Como sabemos, la tendencia actual es la realización de la cirugía mínima invasiva de glaucoma, ofreciendo el tratamiento quirúrgico en etapas más tempranas de la enfermedad. Actualmente, con el uso de esta técnica, he podido proporcionar u ofrecer a mis pacientes la oportunidad de retirar su tratamiento o de reducir el número de gotas que están utilizando. Los resultados han sido excelentes, con tiempos quirúrgicos cortos y una recuperación en el posoperatorio muy parecida y equiparable a la de la cirugía de catarata. Los invito a conocer más de esta técnica y a probarla. ¿Qué hacer para optimizar la visualización en la gonioscopía transquirúrgica? Es importante practicar previo a la cirugía con Kahoot Dual Blade, sobre todo la posición y los movimientos que se realizan dentro del ojo. Puede ser la práctica con un instrumento ROMO, como se observa en el video. Posterior a la colocación del goniolente, se introduce un chopper o cualquier otro instrumento ROMO, en este caso se utiliza un Sable, para realizar la simulación del movimiento sobre el área a tratar. Para una adecuada colocación del goniolente en la superficie corneal, es importante aplicar el viscoelástico directamente en la cara interna del lente, no sobre la superficie ocular, para evitar la entrada de burbujas de aire. Descansar la mano en la frente del paciente o en la región cigomática. Es importante no tratar de alinear el ojo ejerciendo movimientos con la mano que sostiene el lente, sino posicionando la cabeza del paciente o pidiendo al paciente que mueva un poco el ojo. Recordar utilizar suficiente cantidad de zoom para la adecuada visualización a través del microscopio es clave para obtener una buena imagen del ángulo iridocorneal. La correcta alineación del microscopio es clave, por lo que debemos comenzar adecuando la posición con una inclinación entre 30 y 40 grados con respecto al eje vertical. Posteriormente, elevar los oculares buscando un plano paralelo con el microscopio. En la fotografía se observa la posición recomendada, el abordaje temporal del ojo a tratar con una rotación de la cabeza del paciente hacia el lado contrario. Un ejemplo, cuando se opera el ojo derecho, la rotación de la cabeza del paciente debe ir hacia el lado izquierdo. Con estos ajustes de posicionamiento, tanto de la cabeza del paciente como del microscopio, aseguramos planos perpendiculares entre el microscopio, el iris y el goniotomo. Recordemos que la correcta visualización de las estructuras angulares representa más del 50% de la adecuada realización de la técnica de goniotomía con Kahoot Dual Blade, por lo que debemos de asegurarnos que se distingan las cuatro estructuras angulares claramente para poder identificar la zona trabecular que queremos tratar. Las zonas que presenten sinequias anteriores o zonas de aposición del iris no son ideales para realizar este tipo de técnica. Se deben buscar zonas con adecuada exposición y definición de la malla trabecular. Cuando existe algo de pigmentación de la malla, es más fácil su adecuada visualización y en algunas ocasiones se observan zonas con reflujo sanguíneo a través del conducto de Schlemm, el cual nos permite identificar adecuadamente la zona de la excisión. Perlas quirúrgicas para la realización de la goniotomía excisional. Contar con los instrumentos quirúrgicos adecuados es clave para una cirugía exitosa. Estos instrumentos básicos son un cuchillete de 1 milímetro para el puerto accesorio, lidocaína sin conservador, viscoelástico dispersivo y cohesivo, goniolente. Este puede ser con aro de fijación que permite girar sobre la superficie corneal sin perder visualización, el goniotomo KDB, una pieza de irrigación aspiración, solución de irrigación intracameral, acetilcolina o algún miótico transquirúrgico y esponjas de hemostasia. La realización de la incisión principal en córnea clara con una configuración acampanada, es decir, un poco más amplia en el extremo final de la incisión, permite un arco de movimiento mayor con el goniotomo. Es importante que sea en córnea clara para evitar sangrado de los vasos limbares y que este nos impida la visualización transquirúrgica. Una incisión muy larga puede provocar pliegues corneales al realizar el movimiento en arco con el goniotomo durante la cirugía. El siguiente video muestra la configuración acampanada o más amplia en la porción final de la incisión en córnea clara.
Para iniciar la goniotomía es importante inclinar aproximadamente 10 grados la punta del Cahuc Dual Blade hacia la malla trabecular, con el fin de incidir en la misma. Una vez dentro del canal de Schlemm, recuperar el plano paralelo del cuchillete para continuar con el movimiento en arco. Esto quiere decir que bajar el talón o el tacón del cuchillete, evitando que el corte de la punta del cuchillete profundice más allá del canal de Schlemm. Una vez que el goniotomo penetró con la punta la malla trabecular, hay que pegar el tacón o la parte posterior del cuchillete hacia la pared del canal de Schlemm, para así deslizar con un movimiento arqueado el goniotomo, siguiendo el trayecto a través de la malla trabecular. El esquema muestra la posición adecuada del dual blade que permite hacer el corte de las dos navajas a nivel trabecular, observando la adecuada posición del tacón. Cuando no estamos en plano correcto, sino más profundo, el ojo se mueve o tiende a mover o girar con el movimiento de nuestro instrumento. Esto quiere decir que debemos de alejar un poco el goniotomo, recolocando en un plano adecuado nuestro instrumento. La colocación de viscoelástico dispersivo permite la adecuada visualización y creación de espacio suficiente para la realización de la goniotomía. En caso de utilizar viscoelástico cohesivo, es necesario asegurarnos de retirarlo en su totalidad al final de la cirugía. Para disminuir el reflujo de sangre en cámara anterior posterior a la goniotomía, se puede dejar viscoelástico dispersivo, alrededor de un 10 o un 20%. Otro tip para disminuir el reflujo de sangre es utilizar una burbuja de aire en cámara anterior al final de la cirugía. Durante la cirugía angular es esperado que exista reflujo sanguíneo en cámara anterior, el cual nos indica la permeabilidad distal de salida del humor acuoso. Si durante la cirugía el reflujo sanguíneo nos impide la visualización de las estructuras angulares, hay que parar, aplicar viscoelástico en la zona para desplazar la sangre. No es recomendable continuar con la goniotomía si no tenemos clara visualización. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones durante la cirugía, como en el caso de los pacientes con tratamiento anticoagulante que no lo podamos suspender previo al procedimiento, asegurarnos de mantener la cámara anterior presurizada para evitar un reflujo sanguíneo abundante, dejar las incisiones herméticas, hidratadas o en caso de ser necesario cerrar con sutura y considerar dejar viscoelástico dispersivo o una burbuja de aire en cámara anterior como tamponade. Algunos otros tips transquirúrgicos consisten en evitar la entrada de burbujas entre el goniolente y la córnea con la aplicación suficiente de viscoelástico como interfase. En caso de observar pliegues corneales es necesario hacer menos presión con el goniolente sobre la córnea, tratar de flotar el lente sin deprimirla, también presurizar adecuadamente la cámara anterior con suficiente viscoelástico y relajar la mano que sostiene el goniotomo a través de la incisión corneal. En caso de tener pobre visualización de la malla trabecular, ayuda el disminuir la presión en la cámara anterior para conseguir un reflujo sanguíneo a través del canal de Schlemm, el cual nos ayuda a distinguir la zona de tratamiento. Consideraciones posquirúrgicas de la goniotomía excisional. A continuación se enlistan los medicamentos utilizados en el posquirúrgico de la goniotomía. La pauta terapéutica de antibiótico y antiinflamatorio esteroideo recomendada es prácticamente la misma que se utiliza en el posquirúrgico de una cirugía de catarata, tomando en cuenta que se pueden presentar algunas respuestas de elevación de la presión intraocular por esteroides, por lo cual la reducción de los mismos puede ser más rápida o puede ser sustituida por esteroides suaves o antiinflamatorios no esteroideos. En caso de ser necesario, se pueden adicionar hipotensores oculares desde el primer día posquirúrgico según el nivel de presión intraocular medido. La adición de medicamento inductor de miosis, como la pilocarpina, puede ser útil en la prevención de formación de sinequias anteriores periféricas y esta es recomendada de 1 a 3 veces al día por 2
a 4 semanas. La respuesta de hipertensión ocular posterior a cirugía angular es un riesgo que tenemos que tener en la mente, por lo cual el reinicio de los medicamentos hipotensores posterior a la cirugía puede necesitarse. Una vez que el medicamento antiinflamatorio esteroideo sea suspendido, se puede considerar retirar o suspender el medicamento hipotensor. Y en caso de ser necesario reiniciar tratamiento hipotensor, puede ser con alguno de los medicamentos que el paciente tenía prescritos previamente a la cirugía. Resumiendo la plática, podemos puntualizar que la goniotomía escisional con Cahuck Dual Blade es un procedimiento de remoción de tejido trabecular, el cual da acceso al flujo de salida por múltiples canales colectores. Es un procedimiento libre de implantes y se puede realizar de manera aislada o combinado con cirugía de catarata. Gracias.